Mis estimados hermanos, hay una pregunta, en varias oportunidades la hemos realizado acá y siempre genera en cierta manera, no sé si decirle controversia o cierta reflexión cuando se habla de los sacrificios. Porque cuando preguntamos si a Dios le agradan los sacrificios, comenzamos a considerarlo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la perspectiva del Nuevo Testamento, y no podemos descartar la perspectiva religiosa. Si nos remitimos al Antiguo Testamento, y yo les pregunto, hermanos, ¿a Dios le agradan los sacrificios? Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿cuál es la respuesta? Sí, y no Él los pidió, pues. Él los pidió y dio instrucciones precisas, hermano, de cómo realizarlos. Cuando se habla del sacrificio del cordero pascual o del cordero que se sacrificaba para la fiesta de la Pascua, especifica de un año, especifica que tiene que ser perfecto. Cuando se llevaban los sacrificios al templo, si no podía pagar un cordero, establecía diferentes maneras de poder ofrecer esos sacrificios al punto de que el sacrificio, por decirlo de esta manera, más humilde que se podía presentar era de harina, de flor de harina de trigo, dice la Escritura. Entonces, aún eso se podía entregar en sacrificio. Pero también vemos en el Antiguo Testamento que Dios en algún momento reprochó esos sacrificios, porque vuestros sacrificios, luna nueva y fiestas solemnes, me son abominables, le dijo Dios a Isaías. Si nos vamos al Nuevo Testamento y preguntamos, ¿se agrada a Dios en los sacrificios? Comenzamos ahora ya con un poquito de dificultad, porque no hay fundamento en el Nuevo Testamento para hablar de los sacrificios, y aquí lo unimos, como religiosamente a veces nosotros lo concebimos. Porque desde la perspectiva religiosa ya no se habla de sacrificios, sino de penitencias, en donde había que pagar a Dios, ¿verdad? O sea, en gratitud, o había que pagar a Dios casi por anticipado el favor que nosotros queríamos que Él hiciera con nosotros. Entonces vienen las penitencias. Eso en la perspectiva tradicionalista. En el aspecto cristiano o evangélico, no se habla mucho de sacrificios, sin embargo, inconscientemente muchos lo hacen. Muchos lo hacen. En un tema que cuando se desconoce también genera controversia, como lo es el ayuno. Porque muchos creen que el ayuno es una forma de sacrificio. Porque hay que ayunar, ¿verdad? Porque hay que sufrirlo. Porque hay que aguantar hambre. Ya utilizamos la expresión, sacrificar la carne. Hermanos, y no es el punto el ayuno en esta mañana, aunque ya hemos hablado de eso en otras oportunidades, pero la finalidad del ayuno no es el sufrimiento, la finalidad del ayuno no es la aguantada de hambre, hermano, es otra cosa. Y la Biblia enseña, en Isaías, por cierto, que el verdadero ayuno va mucho más allá que la abstinencia de los alimentos, va mucho más allá que eso. Y no solamente se ayuna para poder adquirir el favor de Dios, también se puede ayunar por comunión, por gratitud, pero nosotros generalmente lo asociamos, hermano, con el conseguir el favor de Dios. Entonces, se agrada, ya en nuestra condición como cristianos, se agrada a Dios en sacrificios y, repito, entramos en la condición de que el sacrificio perfecto es Cristo. El sacrificio perfecto es Cristo. Entonces, no solicita Dios sacrificios entonces. Y entramos, repito, en la condición de que, bueno, sí o no, sí o no. Romanos 12:1 habla de que sí hay sacrificios que son agradables a Dios. En esta mañana, de hecho que vamos a ver, mis estimados hermanos, no sé si en este culto alcancemos 4 sacrificios que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento que los cristianos debemos ofrecer. Ahora, no piense, repito, no piense en sacrificios como
caminar descalzo a mediodía en punto, irse de rodillas, ¿verdad? O no sé de qué otra forma, latigarse el cuerpo, ¿verdad? No hablamos de eso. La Biblia nos enseña una condición diferente, distinta. Y comencemos con el primero de ellos. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, y versículo 4 y versículo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Primera carta de Pedro, en la meditación para esta mañana, sacrificios que agradan a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, entonces vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera, lo leemos juntos. Acercándoos a Él, ¿cómo dice, hermanos? A ver, ¿no lo han encontrado o están de huraños hoy? Vamos a ver, lo leemos juntos y dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oramos, Padre, en esta mañana. Háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos, edifícanos, bendito Dios, y que podamos tener, Señor, una enseñanza práctica para nuestra vida. Bendito Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Bueno, explicándole brevemente los dos versículos que hemos leído, dice, y está hablando en un término totalmente cristiano, o sea, no le está hablando a inconversos, no le está hablando a una población en específico, le está hablando a cristianos, a creyentes. Dice, acercándoos a Él, nosotros acercándonos a Cristo, el que es piedra viva, dice, desechada ciertamente por los edificadores, está diciendo porque vino a los suyos, como dice Juan 1:11, pero los suyos no le recibieron. Entonces, desechado para los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, como su Hijo, ¿verdad? Vosotros, una vez más nosotros, vosotros también, como piedras vivas, nosotros unidos a Cristo, somos también, al igual que Él, hermano, piedras vivas. ¿A qué se refiere eso con piedras vivas? Que así como Él vive, hermano, y venció la muerte, también nosotros en Él hemos vencido el pecado y la muerte, la condenación. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y esa edificación se refiere, hermano, a la fortaleza o a la robustez de nuestra comunión que podemos tener con Él a través de, por ejemplo, su palabra, a través de venir a la iglesia, una enseñanza práctica, a través de edificarnos en su casa, en su iglesia. Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, o sea, lo que Él nos ha mandado o lo que Él nos ha constituido, para ofrecer, y aquí entramos en detalle con esto que nos compete, para ofrecer, como dice, hermanos, sacrificios espirituales. Y aquí entramos en detalle. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Porque, repito, en el contexto cristiano, nuevo testamentario, dice que ofrezcamos sacrificios espirituales, pero ¿qué son esos sacrificios? Hermano, entendámoslo de la siguiente manera. Sacrificio espiritual, las obras que se hacen para honra de Dios por medio de Cristo y con la dirección del Espíritu Santo. Pongámoslo en otras palabras, el deseo de querer servir a Dios, aunque eso implique mucho esfuerzo. Y pongámoslo en el plano de los que sirven al Señor. Hermano, cuando alguien se involucra en el servicio a Dios, quiero que entiendan una cosa, no es porque no tiene nada que hacer, hermano. Mire, es que los servidores porque tienen tiempo. Hermano, hay servidores que no tienen tiempo, pero hacen el tiempo. Hay servidores que no es que no tengan que hacer, tienen mucho que hacer, pero se esfuerzan
para poder salir con sus ocupaciones, con sus responsabilidades y poder dedicar un tiempo para poder dedicar un tiempo, para servirle a Dios. Hermano, servir a Dios y dedicarse a Dios no es algo sencillo. Los que están en el culto, en este culto que es el más temprano de este domingo, hermano, no es porque usted tuvo insomnio y ya no pudo dormir, ya no pudo conciliar el sueño y dijo, ni modo, y como no tengo nada que hacer o no tengo pisto, no me alcanza, mejor me voy para el culto. Yo sé que no es esa su condición. Yo sé que no es esa. Yo sé que si por usted fuera, hermano, estuviera todavía allá arropadito en su cama. Si por usted fuera, esta hora que comenzara con el primer estirón del día nada más, ¿verdad? Y levantarse y desayunar y volverse a derramar donde sea. En algunos casos. En algunos otros casos, esta hora que fueran con el segundo volcán de ropa. Algunas hermanas, ¿verdad? Pero usted no es que no tenía nada que hacer y por eso se vino a esta hora. No es porque el cargo de conciencia no le permitió seguir conciliando el sueño. Esperaría yo. Usted vino e hizo a un lado todos sus compromisos, todas sus responsabilidades para dedicarse a Dios, hermano, para dedicarse a Dios. Y aquellos que se comprometen con el servicio a Dios y que tienen que estar hasta 3, 4 veces por semana, hermano, en la casa de Dios, en sus lugares de servicio, repito, no es porque no tengan nada que hacer, es porque han tomado una decisión y aunque no lo veamos como sacrificio, porque habría que entender la palabra sacrificio, sacrificio es, hermano, poder dedicar algo con esfuerzo, hasta cierto punto con dolor. Eso es un sacrificio, entregar algo, dedicarlo. Entonces cuando nosotros dedicamos ese tiempo que implica para algunos, hermano, tomemos el caso de la mañana, que implica para algunos sacrificar un par de horitas más de descanso, de sueño para venirse, que implica sacrificar unas horas por la noche de sueño para dedicarse a Dios, eso es un sacrificio. Ahora, ¿cuál es su motivación? Su motivación es su comunión con Dios. Esa es su motivación. Ese es pongámoslo en este aspecto, ese es su combustible. Lo que le impulsa, lo que le motiva, su comunión, su gratitud para con Dios. Entonces, el apóstol Pedro dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, todo lo que hemos venido hablando tiene sentido y es agradable a Dios cuando lo hacemos, hermano, a través de Jesucristo. En otras palabras, aquel que no es un hijo de Dios, hermano, no puede ofrecer este tipo de sacrificios. ¿Por qué no lo puede ofrecer? Porque cree que lo está haciendo, hermano, en su propio nombre. O sea que yo voy a llamar la atención de Dios a través de mi dedicación, a través de mi sufrimiento. Entonces voy a llamar la atención de Dios, cosa que es un error. En la antigüedad, y quizás el caso más famoso es Martín Lutero. No significa que él sea el único, le digo el caso más famoso, quizás el que trascendió a la historia. Allá por los años 1400, ahora no es una creencia de ese tiempo tampoco, viene de más atrás, se creía que castigando el cuerpo se purificaba el alma. Te lo repito, se creía que castigando el cuerpo se purificaba el alma. Entonces, muchos religiosos buscaban la forma de literalmente castigar el cuerpo, sacrificar el cuerpo. Porque a través de castigar este cuerpo, como Pablo le llama, este cuerpo de muerte, mi alma se iba a purificar y entonces yo podía tener comunión con Dios. Pero para eso tenía que sufrir. Entonces, Lutero, repito que es el caso quizás que trascendió la historia, el caso más famoso, no el único, tenía un deseo ferviente de agradar a Dios. Tenía un deseo sincero de presentarse agradable delante de Dios. Entonces, él lo que hacía es que se flagelaba, se autoflagelaba, se golpeaba. Hermano, cuenta la historia al punto incluso de prácticamente sangrar. Y cuanto más sufría y cuanto más se autoflagelaba, él creía que podía alcanzar la comunión con Dios. La mentalidad de Lutero cambió cuando en la carta a los Romanos se encontró, ahora que no es un versículo exclusivo de Romanos, está en el Antiguo Testamento también,
Pero en Romanos encontró ese versículo maravilloso que dice, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, y eso cambió, revolucionó su cabecita. Entonces se dio cuenta que para agradar a Dios no hay que latigar el cuerpo, no hay que castigar el cuerpo, que es a través de la fe. Porque a través de la fe no son los méritos nuestros, son los méritos de Jesucristo. Entonces cuando nosotros nos dedicamos, o por usar esta palabra, cuando nos consagramos a Dios, tenemos que entender, mis estimados hermanos, que yo no voy a conseguir el favor de Dios, yo no voy a conseguir la atención de Dios a través de mi propio esfuerzo, sino a través de lo que Jesucristo ya hizo, lo que yo creo por la fe y que yo me doy cuenta que es a través de mi fe, mi gratitud, mi devoción, que puedo captar la atención de Dios. En otras palabras, yo me levanté temprano, sacrifiqué mis horas de sueño, mi descanso, para venirme y dedicar este tiempo para Dios con esfuerzo, sí con esfuerzo, pero tengo que entender que, hermano, que el mayor beneficiado, ¿quién es? Soy yo. No es cuestión de que usemos la mentalidad que concebían, digamos, nuestros antepasados. Nuestros antepasados concebían la idea de los dioses, de las deidades, y que para poder tener contentos a los dioses, para poder tener contentos a las deidades, había que ofrecerles ¿qué? Sacrificios. Y a través de los sacrificios poder calmar la ira de ese Dios. Para poder calmar la ira había que darle un sacrificio u ofrecerle un sacrificio para calmar su ira. Y fíjese que cuánto tiempo ha pasado y nosotros podemos decir mentalidades de aquella época. Pues no han cambiado muchos. No han cambiado mucho. Cuando hay personas, le voy a poner un ejemplo. Usted dispuso en su corazón que iba a venir al culto. Y de repente por A, por B, porque se molestó, por qué sé yo, qué situaciones, porque no encontró el otro calcetín, ¿verdad? Eso lo tenía el impar. Usted no vino a la iglesia. Usted no vino. Y de repente se comenzó, hermano, a hacer cualquier otra actividad. Cualquier otra actividad. Usted comenzó, qué sé yo, a arreglar algo que estaba mal en casa. Usted comenzó a cocinar. Usted estaba arreglando algo y se machuca el dedo. Inmediatamente, ¿qué piensa? Medítelo, ¿qué piensa? Usted estaba cocinando y se quemó. ¿Qué piensa? ¿Cierto o no? ¿Qué piensa? Que Dios la está, ¿qué? Castigando. Entonces, para aplacar la ira de ese Dios, ¿qué tengo que hacer entonces? Venir al siguiente culto, porque mire, por no ir al culto, mire lo que me pasó. ¿Acaso no es la misma mentalidad, hermano, de nuestros antepasados? Y ese no es nuestro Dios, hermano. Porque nosotros tenemos que entender que somos agradables a Él a través de ¿quién? De Cristo. No a través de nuestro propio esfuerzo. Yo me levanté temprano, sí, pero mi motivación tiene que ser la gratitud que yo tengo por lo que Él ya hizo en mí. ¿Y qué es lo que Él ya hizo en mí? Y no ya me perdonó, pues. Y no ya me salvó, pues. Entonces mi motivación es la gratitud. No, pero yo también quiero el favor de Dios. Bueno, busque el favor de Dios, clame por el favor de Dios, clame con fe. Pero entienda que, hermano, con lo que podríamos estar eternamente agradecidos nosotros es con el simple hecho que Él nos ha salvado. Con eso basta para estar agradecidos para toda la eternidad, hermano. Con eso basta. Todo lo demás son valores agregados, hermano. Todo lo demás son valores agregados. Que usted necesita, pongámoslo en términos materiales, que usted necesita, qué sé yo, una casa, que usted necesita un carro, que usted necesita $10,000 y que Dios se los da. Ay, qué gratitud lo que voy a tener con Dios por lo que Él me ha dado. Pero todo eso se termina, hermano. Todo eso se termina. ¿Cuánto tiempo, pongámoslo en factor tiempo, cuánto tiempo necesita para perder un carro, hermano? ¿Cuánto tiempo necesita? Un abrir y cerrar de ojos también, hermano. Simplemente. ¿Cuánto necesita para perder una casa, hermano? ¿Cuánto? Un sismo de 30 segundos se la acaba, hermano. No le digo que se le va a caer, pero con que se le agriete toda, ya se amoló. Ya se amoló. ¿Cuánto se necesita para terminarse de $10,000, hermano?
Si ahí la rapidez de cada quien, ¿verdad? Si se los dan hoy, les aseguro que el martes ya no tiene. Algunos, ¿verdad? Algunos. Algunos dirán, no, pues si mañana a las 10 ya no lo tengo porque ya lo debe. Hermano, y el perdón y la salvación que Él le ha dado, ¿cuánto dura, hermano? La expresión en la Biblia, hay una expresión en la Biblia que dice por los siglos de los siglos. Esa expresión en el original se le llama un presente continuo, o sea, por los siglos de 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 los siglos, y sigamos contando. ¿Cómo se traduce eso? Eternidad. ¿Cuánto dura la salvación? Una eternidad. Una eternidad. Ahora, ninguno de nosotros puede justificar y decir, pero yo no he sido tan malo. Para Dios, hermano, todos somos desechables. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos, están destituidos. No dice, por cuanto todos cometieron grandes pecados. No hay grandes pecados. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y delante de Dios estamos desaprobados. ¿Qué nos hace aptos delante de Dios? Su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuándo mi sacrificio espiritual es agradable a Dios? Cuando en Cristo Jesús, yo se lo presento a Él. Señor, yo estoy aquí en gratitud por lo que ya hiciste por mí. Ya me perdonaste, ya me salvaste, no lo merecía. Señor, ¿por qué te sirvo? No solamente por lo que me vas a dar o por lo que me puedes dar, sino por lo que ya me diste. ¿Por qué tengo que dedicar un esfuerzo para Él? Simple y sencillamente porque Él ya lo dio todo por mí. Él ya lo dio todo, hermano. ¿Y cómo puedo corresponder? Mínimamente dedicándome para Él. Un tiempo que es, hermano, en comparación a todo lo que dedicamos para muchas otras cosas, un tiempo relativamente poco. Relativamente poco. Si usted viene a 3 cultos de la semana y y viene, digamos, a la hora de comenzar el servicio, 1:30. Hermano, en 3 cultos, ¿cuántas horas sería? ¿Cuántas horas sería? 4:30. ¿Y un solo día de trabajo cuánto implica? Un solo día. Para algunos 8. Para algunos otros más. Algunos otros más. Entonces, un solo día de trabajo o de estudio o 2 películas al hilo, hermano, ya tiene más tiempo, ya gana más tiempo que lo que nosotros dedicamos para Dios. Si viene usted a 3 cultos, y si viene a 2, hermano, y si viene a 2, y aquí es donde comienzan las excusas. Las excusas es que mire mi tiempo, es que mire, es que no sé qué, es que por eso estamos hablando de sacrificios, ¿qué? Espirituales. Es por eso hablamos de sacrificios espirituales. Es que cuando yo vengo de trabajar, mire, le recontraseguro que cuando usted viene de trabajar, pero si lo invitan a comer, va. Le aseguro. Le aseguro. Y deja comer, no deja vagar. Ya les he contado este caso antes. Me comentaban de alguien que, bueno, era todo, digamos, en ese lugar de trabajo, todos los compañeros, cada viernes a la semana o los 15 días, ellos en amistad habían decidido darse un tiempo, vagar, pasear, como usted lo quiera llamar. Y tenían que esperar hasta que terminara o hasta que saliera el último. Y el último turno terminaba tipo 9:30, 10 de la noche. Entonces los que ya estaban libres esperaban hasta que saliera el último. 9:30, 10 de la noche de un día viernes. Y a esa hora, hermano, entre todos se coordinaban con el transporte y la gran pila era agarrar camino desde San Salvador hasta el Puerto de la Libertad. Allá los que tomaban, pues medio tomaban, los que otros solo a comer, los otros solo a compartir, y a las horas de la madrugada, pues venir de regreso, y el siguiente día era sábado. Y había que ir a cumplir con media jornada de trabajo. Y esa era la determinación de ellos. En amistad, no estamos hablando de cosas malas, ¿no? En amistad. Viernes, después de una jornada de una semana, y todavía, repito, media jornada del siguiente día.
10 de la noche. Ahora, ¿se imaginan nosotros tuviéramos culto, hermano, los viernes a las 9 de la noche para que nadie tenga ningún argumento, ninguna excusa? ¿Vendría usted al culto del viernes a las 9 de la noche, hermano? Pregunto yo. O algunos dirán, no, pastor, si a esa hora, mire, si ya voy, pero la bella durmiente me queda chiquita, pues va. Ahí voy ya, si en el camino queda suspendido ya. Mis estimados hermanos, dice la palabra, yo se lo leo, vosotros también, dice el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces decíamos, hermano, ¿cuándo tienen validez? Cuando nosotros reconocemos que no son mis méritos, que no es mi dedicación, sino mi reconocimiento, que lo que hago, lo hago en gratitud por lo que Él ya hizo por mí. Ahora, hermanos, el deseo de querer servirle o agradarle a Dios, aunque implique, decíamos, esfuerzo. En la Biblia encontramos un ejemplo maravilloso, porque también hay que ser sinceros con Dios y sinceros con uno mismo. Y a veces los niños son quizás mucho más sinceros que nosotros. Yo le preguntaba a unos niños, no acá, cuando estaba en Santa Rosa de Lima, porque de repente se me perdían. De repente los veía como a la semana, los 10 días. Entonces yo les decía, ¿qué pasó? ¿Y por qué no habías venido al culto? ¿Qué te habías hecho? Y se lo voy a traducir lo que me dijeron alguna vez a un par de esos niños. Mira, le dije, ¿por qué no habías venido al culto? Es que tenía haraganería, me dijo. Me dijo otra palabra, pero yo la traduzco así más digerible. Es que tenía haraganería, me dijo. Hermano, ¿yo qué le voy a decir al bicho? ¿Yo qué le voy a decir? Si me dijo la verdad. Ahora yo le pregunto a usted, hay veces que no quiere venir a la iglesia, ¿verdad? Y usted que alguno va a decir, ¡oh! Yo, sí, usted, sí. Hay veces que no queremos venir. Hay veces que quizás quiere quedarse, repito, acostadito, sí, claro. Ahora yo lo felicito cuando a pesar de no querer venir, viene. Porque eso también lo toma en cuenta Dios. ¿Cuál es nuestro ejemplo bíblico? Un hombre sincero que no se lo dijo a nadie más, sino a Dios directamente. ¿Quién es ese hombre sincero y cuáles fueron sus palabras? Váyase a Jeremías capítulo 20, Jeremías capítulo 20 y versículo 7. Jeremías capítulo 20 y versículo 7 en adelante. Muchas veces hemos hablado de Jeremías. Dios lo mandó a predicar arrepentimiento. El pueblo no se arrepintió. La gente se burlaba de él. Jeremías predicó por muchos años y la predicación de Jeremías o la profecía de Jeremías no se cumplía. Entonces la gente le comenzó a tachar de loco, la gente lo ignoraba. Jeremías experimentó la frustración y le dice a Dios lo siguiente. Versículo 7. Mire usted. Me sedujiste. ¿A quién le dice? A Jehová. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Ahora, entendamos la palabra seducir como la utilización de todos los medios posibles para alcanzar o para poder persuadir, para poder convencer. La utilización de todos los medios posibles para poder convencer. Eso es seducir. Entonces, es como que Jeremías le esté diciendo, ajá, me la pintaste bonito, ¿verdad? Me la pintaste bonito. Me dijiste que tenías un plan bello y maravilloso para mi vida. Me la pintaste bonito. Ah, sí, me dijiste que servirte era lo mejor. Me la pintaste bonito. Entonces, eso lo está diciendo Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Esa era la profecía. Porque la palabra de Jehová me ha sido, ¿para qué dice?
para afrenta y escarnio cada día. Y dije, estas son las palabras sinceras, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, ¿y qué dice? Y no pude. Pregunta, ¿Jeremías quería de todo corazón seguir predicando? ¿Quería? ¿Quería, sí o no? No, no quería. No quería. Él dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías, hermano, estaba tirando la toalla y dijo, no, es por demás, no. Ya le caigo mal a todos estos, tanto que les digo lo mismo. ¿Cuál era el gran mensaje de Jeremías? El gran mensaje era simple y sencillamente violencia y destrucción. O sea que para colmo no predicaba nada bonito. Violencia y destrucción, les decía. Si no se arrepienten, violencia y destrucción. Y la gente lo había escuchado tanto que ya se podía el sermón de memoria, hermano. Ya se lo podía. Y no le hacían caso y se burlaban. Lo escarnecían. Y él dijo, no me acordaré más de él. No hablaré más en su nombre. Pero dice, había algo dentro de mí que no lo pude soportar. Había como un fuego dentro de mí que no lo pude sufrir. En otras palabras, Jeremías, a pesar, hermano, de la condición, de su condición emocional, repito, como cuando no queremos venir, como cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, como cuando nos sentimos frustrados porque oro y no veo la respuesta de Dios, y entonces tengo ganas de tirar la toalla y no seguir más. ¿Ya qué sentido tiene? Cuando me veo envuelto en tantos problemas, o cuando escucho tantas situaciones difíciles, tantos problemas, tantas situaciones, tantas cosas que me causan desánimo, y yo quiero tirar la toalla también, ¿y ya para qué? ¿Y ya para qué? Pero en ese momento viene un chispazo de parte de Dios en su corazón y le dice, levántate, hombre, ve para la iglesia, vaya a servir, hombre, vaya, involúcrese, vaya a evangelizar, vaya pan y chocolate, vaya. Y usted de mala gana, ¿verdad? Porque no es pecado venir de mala gana. Es más pecado quedarse, hermano. Y aunque sea de mala gana, así medio arrastrado, pero de repente, hermano, usted está haciendo lo que es agradable delante de Dios. Usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. A pesar, repito, de su estado de ánimo. A eso la Biblia le llama sacrificio espiritual. Pero repito, ¿cuál es su motivación? Es Cristo. Es Cristo. No es que yo voy a llamar la atención de Dios, hermano, porque yo me siento sufrido. No, por lo que Él ya hizo en mí. Entonces, mis estimados hermanos, cuando aprendemos también a disfrutar lo que se hace para Dios, aunque para otras personas no tenga sentido. Y aquí retomamos el caso de venirse temprano el domingo. Muchas personas dicen, no hombre, mira, toda la semana te fajas y el domingo te levantas temprano todavía. No, le dice. ¿Conocerá usted a alguien que el día domingo se levanta a las 11 de la mañana y hace desayuno, almuerzo? ¿Conocerá a alguien así? Y cuando usted le dice que se levantó a las 7, a las 6 de la mañana para venirse al culto, ¿con qué cara se le queda viendo? Pues estás loco de plano. No, hombre, si el domingo es para descansar, para dormir, le dicen. Hermanos, muchas cosas espirituales para aquellos que no conocen a Dios no tienen sentido, no lo tienen. Pero ¿por qué para nosotros sí tienen sentido? Retomemos una vez más, por lo que Él ya hizo por nosotros, por lo que Él ya hizo por nosotros, y que nosotros debemos corresponder a Él, hermanos, por ese amor maravilloso que Él ya ha mostrado. Ahora, solo citemos un sacrificio más. El primero decíamos sacrificios espirituales, y el caso que citábamos con anterioridad, váyase a Romanos capítulo 12, versículo 1, carta a los Romanos capítulo 12 y versículo 1. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué dice, hermano?
cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Hermano, ¿qué es ese sacrificio vivo? Porque hablamos de los sacrificios que son agradables a Dios, que son muy diferentes de lo que religiosamente concebimos. El primero decíamos, sacrificios espirituales. Número 2, sacrificio vivo, que es el ofrecimiento, y bueno, podemos ampliarnos, pero veámoslo de esta manera, el ofrecimiento de mi energía corporal para Dios. Este año, si Dios nos los permite, estamos viendo la posibilidad, las condiciones para poder hacer la vigilia de aniversario. Estamos bien, no le digo sí lo vamos a hacer, ni le digo no lo vamos a hacer. Primeramente Dios. Pero nomás hablo de la vigilia de aniversario. Para muchos dirán, qué bonito. Pregúntele a todos los servidores cuando hablamos de vigilia de aniversario. Pregúnteles. La vigilia comienza a las 6 de la tarde para ustedes y termina a las 12. Para algunos otros, la vigilia comienza a las 4 de la tarde y termina tipo 1:30 a 2 de la madrugada. Así. Y siempre procuramos que sea en una fecha en donde el siguiente día sea asueto. Procuramos. ¿Por qué razón? Porque muchos tienen que seguir en sus labores personales. Tienen que hacerlo. Ahora, lógicamente, los que se dedican o los que nos dedicamos, hermano, a esa ajetreada, no crea que se termina, ¿verdad? Allá en la madrugada se termina diciendo, ay, ¿verdad? Que no vuelvan a hacer otra. ¿Sabe que no hay cosa más rica que terminar un día cansado por y para Dios? No hay cosa más maravillosa, más agradable que eso. Terminar un día cansado por y para Dios. ¿Eso es sacrificial? Depende cómo usted lo quiera ver. Depende. Porque en la carne es sacrificial. Porque es un desgaste, hermano. Es un desgaste. Muchos de los que sirven, para que tenga usted una mínima idea, muchos de los que sirven o tienen que ingerir sus alimentos temprano o algunos hasta la madrugada. Algunos se dan una escapadita ahí, ¿verdad? Entre las 9 y las 10 en lo que pueden para poder ingerir sus alimentos. Y después a seguir fajándose. Repito, en la carne sacrificado, en el espíritu gratificante, rico. Porque en las labores seculares hay gente, no sé si decirle que se jacta o no se jacta, no lo sé, en declarar que ni tiempo de comer les ha quedado por sus muchas ocupaciones. O sea que ha estado ocupado porque ni chance de comer le dio. Ha estado ocupado. Pues cuando usted le dice eso a alguien allá afuera, mis estimados hermanos, le da justa razón. Y le dice, no, es que hay que fajarse. Usted le dice que por servir a Dios ni tiempo de comer le ha quedado, ¿qué cree que le va a decir? No, hombre, vos sí que sos topado, ¿verdad? Y te van a pagar siquiera. Y cuando alguien le confronte con eso, usted con toda propiedad dígale, sí. ¿Y cuánto? No sé, Dios no tiene medida. Lo que tiene medida es mi fe. Y conforme a mi fe, así va a ser la provisión de Dios. Bíblicamente lo que sabemos es que nadie gasta, se lo voy a traducir de esta manera, nadie gasta sus energías en vano para Dios. Porque todo lo que hacemos para Dios tiene una remuneración. No conforme a la medida del mundo, sino conforme a la medida generosa de aquel hermano que es el mejor jefe, no del mundo, del universo. Es nuestro Dios. Entonces el sacrificio vivo, hermano, dice que presentemos nuestros cuerpos.
O sea que todo aquello que usted hace con dedicación y con cierto esfuerzo para Dios, Dios lo va a tomar en cuenta. No por el sufrimiento que eso puede implicar, sino, hermano, como dice Salmo 37:4, sino con el gozo, con el deleite que usted lo pueda hacer. Y al final, mis estimados hermanos, y al final la recompensa siempre vendrá de parte de Dios. Los sacrificios no son para aplacar la ira de Dios, todo lo contrario, al final es para que Él, hermano, continúe derramando de las muchas bendiciones que Él tiene preparado para nosotros. En esta mañana, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor y buen Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra.